Hoy quiero hablarles sobre los factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Esta es una enfermedad que puede ser causada por varios de estos. Así es, rara vez vamos a tener uno específico al cual echarle la culpa, ya que existen muchos factores que combinados aumentan la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Hablar sobre estos factores es algo que hago constantemente en mi trabajo, en consulta, incluso en las redes sociales. Y esto es porque existe mucha información falsa o mitos alrededor de ellos. Como siempre les digo, es muy importante que estén informadas y que sepan detectar estos factores. Y en caso de que presenten uno o varios, acudan con su especialista, incluso pueden tomar medidas para prevenir. Así que quédense a ver todo este video para que conozcan estos factores y sepan si tienen uno o varios de estos. Ahora bien, existen dos tipos principales de factores de riesgo, los que se pueden modificar y los que no se pueden modificar. Para entenderlos mejor, los vamos a dividir en 4 categorías. Los factores biológicos son unos que no se pueden modificar. El factor número 1 es ser mujer, ya que las mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama a comparación de los hombres. Otro factor muy importante que desgraciadamente no se puede modificar es la edad. Mientras más años tengas, mayor es el riesgo de desarrollar cáncer de mama. También las mujeres que ya tuvieron cáncer de mama tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad en un futuro, por lo que es muy importante que lleven un seguimiento con su médico especialista en cáncer. Esto para llevar una adecuada vigilancia y poder detectar si hay una recurrencia o si vuelve a aparecer la otra enfermedad, incluso en el otro pecho. También, si tienes familiares cercanos como mamá, hermanas o hijas que tienen o han tenido cáncer de mama, es probable que tengas una mutación genética que aumente la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Hablando de genes, existen dos, el gen BRCA1 y BRCA2, que si están mutados van a aumentar el riesgo de presentar esta enfermedad. Otro factor es haber tenido una biopsia o cirugía de un tumor o bolita en mama, que no resultó ser cáncer, pero al momento de analizarla ya tenía cambios atípicos. Se podría decir que estos son los tumores premalignos. Y por último, si menstruaste por más de 40 años, es decir, que empezaste con tu menstruación muy joven y tu menopausia llegó tarde, esto también va a aumentar la probabilidad. Existe otro factor de riesgo que está relacionado con haber recibido radiación ionizante al tórax en tu infancia o en la juventud. La radiación ionizante es un tipo de radiación que se utiliza para tratar algunas enfermedades, incluso algunos tipos de cáncer como el linfoma, especialmente en niños. Aunque esta radiación se enfoca en un área específica del cuerpo para destruir células malignas, también puede dañar otras células, lo que podría aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama más adelante, especialmente si la radiación fue dirigida al área del pecho. Por otro lado, quiero aclarar que los estudios como la mastografía, la radiografía o una tomografía, estos no van a ser factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Los equipos que se utilizan para estos estudios están hechos para emitir la menor cantidad de radiación posible y así obtener una imagen clara y detallada. La pequeña dosis de radiación que se emite durante la mastografía no es peligrosa si se hace de una forma controlada y con equipos modernos. Es importante hacerse estos estudios periódicamente para lograr detectar el cáncer de mama a tiempo. Esto es muy beneficioso y supera los posibles riesgos de recibir esta radiación. Existen factores reproductivos que están relacionados con el cáncer de mama. Uno de estos factores es la edad en la que la mujer tuvo su primer periodo menstrual. Si una mujer empezó con su periodo a una edad temprana, dígase a los 10 años o menor, podría aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama en un futuro. Lo mismo sucede si una mujer entró a la menopausia a una edad tardía, como a los 55 años o después. Además, si una mujer nunca estuvo embarazada o tuvo a su primer bebé después de los 30 años, también se considera un factor de riesgo para cáncer de mama. Estos factores están relacionados con algunas hormonas femeninas, como el estrógeno y la progesterona. Si una mujer tuvo una vida fértil prolongada o nunca ha estado embarazada, su cuerpo puede estar expuesto a estas hormonas por más tiempo. Estas hormonas pueden estimular el crecimiento de células anormales en la mama y por eso aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Pero no hay que preocuparse demasiado, ya que estos factores no significan que una persona definitivamente va a desarrollar cáncer de mama.
He conocido mujeres que tuvieron muchos hijos, muchos embarazos y que lamentablemente desarrollaron cáncer de mama. Y también he conocido muchas mujeres que nunca tuvieron hijos o embarazos y viven sin cáncer. Solamente son situaciones que se han relacionado con aumentar el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Ahora hablemos sobre la lactancia. Esto es cuando le das de comer al bebé con leche que se produce en la mama. Si una mujer no amamanta a su bebé, puede tener mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Durante la lactancia se producen menos hormonas femeninas en el cuerpo, como el estrógeno y la progesterona, que pueden hacer que crezcan células anormales en la mama. Si no se lacta, estas hormonas pueden hacer daño por más tiempo, lo que aumenta el riesgo de que desarrollen esta enfermedad. Por eso decimos que la lactancia es un factor protector ante el cáncer de mama. Es buena para la salud de la mamá y forma un vínculo con el bebé. La terapia hormonal de reemplazo es un tratamiento que se utiliza para hacer sentir mejor a las mujeres que pasan por la menopausia. Puede aliviar algunos síntomas como los bochornos o sequedad vaginal, pero si se utilizan por un tiempo prolongado, dígase por más de 5 años, puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Esto se debe a que el tratamiento utiliza ciertas hormonas femeninas que pueden estimular el crecimiento de células anormales en la mama. Por eso no se recomienda esta terapia en mujeres que ya han tenido cáncer de mama. Pero no te asustes si tu médico te indicó esta terapia. Mi intención aquí no es que entres en pánico. Mi propósito es brindarles la información, que hables con tu médico y establezcan por cuánto tiempo debes tomarla. Infórmate bien sobre las opciones que tienes para tratar los síntomas de la menopausia. No siempre es necesario tomar esta terapia. Es importante saber que la terapia hormonal de reemplazo no es lo mismo que los anticonceptivos orales. Muchas veces me preguntan si los anticonceptivos orales pueden causar cáncer de mama. La realidad es que no existen estudios que determinen que el uso de estos anticonceptivos aumenten el riesgo. Los anticonceptivos orales son seguros y efectivos para evitar embarazos no deseados y también para ciertos tratamientos ginecológicos. Así que habla con tu médico para conocer las diferentes opciones de anticonceptivos y cuál es la mejor para ti. Existen factores relacionados con nuestro estilo de vida que pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Pero la buena noticia es que muchos de estos se pueden modificar. La mayoría de estos factores se evitan llevando una vida saludable. Uno de los factores más importantes es la obesidad, lo cual es un problema de salud pública en México. Si una mujer presenta obesidad después de la menopausia, tiene mayor probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Esto debido a que su cuerpo produce una mayor cantidad de estrógeno. Las mujeres que han tenido cáncer de mama y suben de peso también tienen un mayor riesgo de que la enfermedad regrese. Es importante llevar una vida saludable y mantener un peso sano para evitar este factor. Otro factor de riesgo es no hacer suficiente actividad física. Las mujeres que no hacen ejercicio tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad que las mujeres que hacen ejercicio regularmente. El ejercicio ayuda a mantener niveles de estrógeno adecuados, lo cual puede reducir el riesgo. Además, el ejercicio ayuda a mantener un peso saludable, como lo platicamos hace rato. Tomar alcohol en exceso puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. El alcohol puede hacer que el cuerpo produzca más estrógeno. Es esta hormona que puede hacer que las células mamarias crezcan de una forma anormal. También puede cambiar el ADN de estas células y desarrollar tumores. Por eso las mujeres que beben regularmente tienen mayor riesgo. Así que es importante evitar el alcohol, o si decides tomarlo, hacerlo con moderación. Fumar no solo causa cáncer de pulmón, también puede causar cáncer de mama. El humo del tabaco tiene muchas sustancias químicas que pueden dañar el cuerpo y también causar cambios en las células. Al fumar también puede aumentar los niveles hormonales y así desarrollar tumores. Fumar también va a ocasionar otras enfermedades, no solo cáncer, y me refiero a enfermedades cardiovasculares, entre otras. Por eso evita fumar, incluso evita el humo de segunda mano. Es importante que sepan que estos hábitos como el fumar, beber alcohol, tener sobrepeso, el sedentarismo, no solamente les va a aumentar el riesgo para desarrollar cáncer de mama, sino también el riesgo de tener otros problemas de salud graves, como enfermedades del corazón, pulmonares y otros tipos de cáncer. Por eso es recomendable evitar estos malos hábitos y llevar una vida saludable. Esto manteniendo un peso ideal, haciendo ejercicio, comiendo sano y evitando esos malos vicios.
Cuando una mujer va a consulta con un especialista en cáncer, buscamos saber si tiene algunos de estos factores que pueda aumentar su riesgo para desarrollar cáncer de mama. Esto ayuda a clasificar a la paciente en distintos grupos de riesgo. Algunas mujeres pueden tener mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama que otras. Por ejemplo, las que tienen familiares cercanos con el antecedente de cáncer de mama, o si en el pasado tuvieron alguna bolita en el pecho que no fue cáncer, pero fue de las que llamamos lesiones premalignas. Es importante que tu médico conozca estos antecedentes para saber qué tipo de seguimiento necesitas. En algunos casos va a ser necesario un tratamiento reductor de riesgo, incluso una cirugía. Estas decisiones las debes tomar en conjunto con tu médico especialista para encontrar la mejor opción para ti. También es importante recordar que el seguimiento y tratamiento deben ser personalizados y adaptados a las necesidades de cada persona. Ya que tienen toda esta información, las invito a que la compartan con personas que les pueda interesar, ya sea enviándoles este video o comentándolo personalmente. Estoy seguro que se los van a agradecer.